Seguramente te pasa, como me pasa a mí, que en momentos especiales también querés sentirte especial. Y en este sentido, además de la vestimenta, el perfume también nos ayuda a construir un estilo propio, elegante y a sentirnos plenos en ese momento. Se preguntarán qué es la elegancia. Es una cualidad en objetos, en personas y también en espacios que va a estar ligado al hecho de tener un estilo propio que tiende a lo armónico, al buen gusto, a lo bello, a lo simple, a lo minimalista, a lo prolijo, a aquello que te distingue tanto a uno como a ese espacio. Todo esto lógicamente se va a alejar de lo burdo, de lo grosero, de lo estridente, de lo recargado, una cualidad fundamental muy vinculada a áreas como la moda y el diseño. De hecho, hay paletas de colores específicas que se distinguen por la elegancia. Hablamos de lo blanco, lo gris, lo negro y el azul oscuro. Una cualidad que sin dudas podemos cultivar en nuestra vida partiendo de una buena actitud, además de una buena vestimenta y un perfume que nos van a ayudar a potenciar esta cualidad. Les voy a compartir mis 10 perfumes más elegantes que considero en la actualidad, los cuales los he utilizado en momentos importantes de mi vida, que generan un impacto, en mi opinión, en uno mismo y en los demás, y que permiten potenciar este estilo de elegancia que uno trae consigo mismo. Son gustos personales, los invito a probarlas y ver cuál es la que más los identifica a ustedes mismos. En mi criterio son 10 perfumes fantásticos. Vamos a arrancar con Carlisle de Parfums de Marly, el perfume más elegante en mi opinión de esta casa. Es un elegante misterioso. Es un perfume que destaca por un patchouli bastante intenso, pero es un patchouli dulce, avainillado y especiado. Es elegante, muy potente, la recomiendo principalmente para invierno y otoño porque es una fragancia que tiene cierta calidez con esto de las especias, de la parte del patchouli que le va a dar cierto contenido amaderado y de la vainilla que le va a generar ahí un toque dulce encantador. ¿En qué momentos la utilizaría? La llevaría más al plano de las citas, de situaciones elegantes, pero más que nada en aire libre, porque si lo usamos en interior puede ser bastante invasivo y potente, pero en situaciones al aire libre funciona muy bien porque esta estela que va a emanar y va a proyectar es un aura muy atractivo y va a generar un estilo elegante en vos. Carlisle de Parfums de Marly. Y pasamos de esta elegancia misteriosa a una elegancia sofisticada. Es un perfume que despierta esa sensación de poder, un perfume oriental bastante característico que es Oud for Greatness de Inicio, una obra de arte de la perfumería para los que les gustan estos perfumes más especiados, amaderados, intensos. Es un perfume bastante cálido que los puede llevar a Baccarat Rouge extracto de perfume 540, pero que no tiene esta parte sensual cremosa y tiene potenciada la parte masculina a través de maderas, especias. ¿A qué huele Oud for Greatness? Acaba de destacar un oud cálido, agradable, fácil de llevar, con azafrán que le va a dar un toque agamuzado, cálido a la fragancia, una parte de especias y lavanda que le va a generar cierta limpieza a esta fragancia sin destacarse por ser una fragancia limpia específicamente. Lo recomiendo también para invierno y otoño porque es muy cálido, especiado, amaderado, es fuerte, es potente, dura un montón, arriba de 10 horas, proyecta bastante bien, se sienta a los 2 metros, deja una estela bastante importante. Lo utilizaría en situaciones especiales, también al aire libre, por esto de que en contextos interiores también puede ser un poco avasallante. Un perfume exquisito que les recomiendo probar, sobre todo a los que les gustan los perfumes orientales. Oud for Greatness de Inicio. Y vamos ahora con Oud Mood Satin Mood, una joya de la perfumería. Este es un perfume elegante que destila clase, sensualidad, delicadeza. Sería un estilo elegante, prestigioso, sofisticado, de mucha clase. En mi opinión representa a la perfección el combo rosa oud de la perfumería, que es un combo muy clásico, y esto va a estar compensado con una vainilla que le va a imprimir un carácter sensual ultra interesante. Esta fragancia es un perfume exquisito, se los recomiendo principalmente para invierno y otoño. Tiene una calidad aromática que es excepcional este perfume. Proyecta bastante por ser un extracto de perfume, pero deja una estela que es bestial. Es el típico perfume que se va a activar cuando vas caminando porque al ser un extracto es un aceite pesado y esto va a ir emanando ráfagas cuando te mueves. ¿Para qué situaciones lo recomiendo? Principalmente para situaciones muy especiales, para uso formal. Lo veo específicamente en situaciones de gala, noche de gala, para un casamiento. Representa mucha clase, sensualidad
suavidad, delicadeza. El único punto bajo que tiene es su costo alto que tiene, pero la realidad es que la calidad es excepcional. Recomiendo probarlo. Oud Mood Satin Mood extracto de perfume. Vamos con el siguiente. Una joya, pasamos a otra joya. La realidad es que todos estos perfumes son joyas y vamos a hablar de Tom Ford Tuscan Leather, un perfume excepcional de la casa Tom Ford, lanzado en 2007. Se distingue por un cuero agamuzado, bastante llevadero, combinado con frambuesa y en el fondo una base de maderas que le va a potenciar este carácter masculino que tiene esta fragancia. Transmite un estilo elegante masculino, muy sofisticado, con clase, con porte de carácter, que va a transmitir una buena presencia en voz, con cierto misterio. La veo en un hombre de negocios, resuelto. El mismo Tom Ford podría utilizar esta fragancia perfectamente, seguro que la utiliza. Marcó un camino de la forma de trabajar el cuero de una forma elegante, masculina, llevadera. Estamos con un cuero más curtido, crudo, natural, más agreste respecto a Tom Ford Hombre Leather, pero a la vez que tiene más elegancia. Sí, tiene un poquito menos de modernidad que Tom Ford Hombre Leather, que es el típico cuero moderno. A raíz de su éxito, muchas otras casas han intentado reproducir su matriz aromática, pero bueno, la realidad es que Tom Ford Tuscan Leather sigue siendo un ícono, un perfume bestial. Junto a Acqua di Parma Leather son mis 3 perfumes favoritos con esta nota de cuero como base. Muy recomendado para probar Tom Ford Tuscan Leather. Rosendo Mateu número 5, otra joya. Este perfume va a transmitir una imagen muy sobria, limpia, pulcra, de un líder inteligente con un objetivo muy claro, con una imagen sensual, encantadora. Su aroma base es dulce, avainillado, bastante cremoso, compactado con ámbar, especias. Tiene una proyección media, una duración alta de 10 horas, te va a durar todo el día. La recomendaría para citas formales, situaciones formales de trabajo, algún evento importante donde quieras proyectar ese estilo de elegancia. Va a transmitir mucha madurez y clase en voz. Un perfume exquisito, literalmente, de mis favoritos. Número 5, el número de Zinedine Zidane. Vamos a ir con una fragancia de elegancia francesa en estilo puro. La utilizaría el típico caballero francés, el señor elegante, fino. La fragancia que vamos a hablar es Dior Homme Parfum, un perfume que ya hemos citado en el vídeo de 5 fragancias duraderas. Esta es otra joya de la perfumería que desafía todo parámetro de calidad, tiene una calidad excepcional. Es un perfume que va a destacar por un iris que le va a dar esta salida al lápiz labial. Esto va a estar compensado con cuero y maderas que le va a potenciar ahí el carácter masculino, y va a estar suavizado con una rosa que le va a generar calidez y un toque unisex sin ser una fragancia unisex. Ideal para invierno y otoño. Tiene una proyección muy alta, una estela fuerte, va a invadir la habitación. Tiene una duración que te dura todo el día y la vas a seguir sintiendo el día siguiente. Es una calidad aromática extraordinaria, un perfume exquisito, Dior Homme Parfum. Nos cruzamos de frontera y de la elegancia francesa pasamos a una elegancia italiana. Esta es la típica fragancia de un signore pulito e di clase italiana, para una persona muy limpia, pulcra, elegante, transparente, que es claro en su accionar y su visión. Una persona que inspira confianza, noble, con ese porte y estilo italiano que lo hace único. Y hablamos de Acqua di Parma Colonia Essenza, en mi opinión la mejor representación actual de colonia que podemos encontrar en el mercado. Un perfume espectacular, sumamente limpio porque tiene estas notas de jazmín y neroli muy arriba que se sienten mucho, toda una parte cítrica que le va a dar un frescor a esta fragancia que es bastante vibrante, chispeante. Almizcle, especias y una parte amaderada que le va a dar profundidad. Como toda fragancia fresca, el fuerte no es la duración, pero esta fragancia dura bastante bien. En mi piel me dura 7 horas y proyecta medianamente bien, un metro y medio en la primera hora, primeras 2 horas, y después es más íntima, pero es una fragancia que tiene buen rendimiento por este contenido fresco que tiene. Es un perfume espectacular para el día a día, para ir a trabajar, para situaciones de negociación. Lo puede utilizar tanto un joven como una persona mayor. Es un perfume que amplía todo el abanico de posibilidades de uso. Va a inspirar cierto contenido sexy por lo caballero y lo madura que es, porque es una fragancia que te va a reflejar un hombre transparente, con códigos, con valores, con el ADN clásico de colonia italiana, pero modernizado. Se comenta que Cary Grant, un actor británico
estilo elegante utilizaba la versión clásica de Acqua di Parma Colonia, que se lanzó en 1916. En este caso tenemos esa Colonia pero modernizada. Muy recomendada para probar, Acqua di Parma Colonia Essenza. Una fragancia que proyecta un estilo de elegancia sexy, seductora, pero que es demoledora, que ya hemos hablado un montón en este canal. De hecho, le hemos dedicado una review prácticamente exclusiva, y es Tom Ford Oud Wood, una fragancia exquisita, sumamente sexy. Este perfume va a transmitir una elegancia que te va a seducir, que va a generar ese impacto en vos, que va a traer miradas. Es una fragancia muy elegante, nocturna, un tanto misteriosa, que va a destacar por una parte amaderada de oud, pero que va a estar combinado con todo tipo de maderas, con otra parte dulce, vainilla, abatonca, una parte especiada que le va a generar ese toque misterioso, picante, muy recomendada para invierno y otoño. La veo en un estilo de hombre bastante similar a lo que hablábamos de Tom Ford Tuscan Leather, un hombre de traje negro, seductor, serio, formal, elegante, que va a generar mucha seducción y atracción hacia sí. Un perfume que recomiendo probar, Tom Ford Oud Wood. Y ahora vamos a hablar de un estilo de elegancia, de líder, de padre responsable. De hecho, si le tuviera que recomendar una fragancia a un padre que es muy responsable y que está muy involucrado en las actividades de su hijo, sin dudas les recomendaría Terre d'Hermès Pur Parfum. Es una fragancia muy limpia, pulcra, que tiene este contenido cítrico compensado con maderas, este toque clásico pero modernizado, muy elegante. Es una fragancia que la veo, por ejemplo, en una situación importante de su hijo, acompañándolo en ese evento, en una situación deportiva de su hijo, para reuniones laborales, para el día a día, para ir al trabajo. Una fragancia bastante versátil, aunque no la utilizaría en verano, pero la veo buenísima para este tipo de situaciones cotidianas, para usarla prácticamente todos los días, como Acqua di Parma Colonia Essenza. Tiene buena duración de aproximadamente 7 horas y una proyección media al principio, y después ya es más íntima. La primera vez que probé esta fragancia dije, ¿cómo puede ser un perfume tan elegante? Y era este Terre d'Hermès, inmediatamente lo quise tener. Además tiene este componente de ser una fragancia muy sexy, con este toque masculino. Pueden verlo en el video de 10 fragancias sexys, que se lo dejamos por acá. Un espectáculo de perfume, Terre d'Hermès Pur Parfum. Y llegamos al número 1 y vamos a hablar de una fragancia elegante, natural. Es una fragancia discreta, sutil, atemporal. Es un aroma muy versátil que la pueden utilizar durante todo el año para cualquier tipo de situación. Y es Creed Green Irish Tweed, la fragancia que me estoy aplicando hoy. Es un aroma inofensivo, rico, que agrada a todo el mundo. Una fragancia limpia, pulcra, de un lord inglés. De hecho, se comenta que esta fragancia la utiliza la realeza británica actualmente, y además siempre la casa Creed estuvo muy vinculada con la fabricación de perfumes para la realeza británica. En portales de perfumería también se comenta que la utilizan actores sumamente elegantes como Richard Gere, un caballero, George Clooney, el futbolista inglés David Beckham. Ese es el estilo de hombre que utiliza esta fragancia. ¿A qué huele? Creed Green Irish Tweed. Esto lo va a llevar a primer olfato a un campo irlandés con los acantilados de fondo, el mar, con un pasto recién cortado, bien verde. También los puede llevar a un bosque suizo, a los Alpes suizos. Ese es el tipo de aroma que van a tener acá. Esta parte verde va a estar potenciada por la nota de cedrón y hoja de violeta. Esto también le va a dar cierta frescura cítrica a esta fragancia sin que sea algo que predomine acá. Vamos a tener por otro lado una parte fresca, un tanto cremosa, con toques ahí marinos, producto del ámbar gris. Como saben, el ámbar gris es una secreción intestinal del cachalote que se encuentra flotando en el mar y muchas veces en las costas. Esto le va a generar más frescura a esta fragancia, y en el fondo vamos a tener iris y sándalo que le van a potenciar esta parte masculina, elegante, sofisticada. Una digna fragancia para utilizar en contextos laborales, en situaciones muy importantes de la vida. De hecho, es un perfume que considero ideal para casarse por esta imagen limpia que vamos a proyectar. Buenísimo para situaciones de negociación laboral, también para acompañar a tu hijo. Para ese tipo de situaciones considero ideal esta fragancia. En mi piel dura aproximadamente 8 horas con una proyección media, por eso
eso es muy buena para situaciones también cerradas. Entiendo que es una fragancia difícil de adquirir por el alto costo que tiene. También tenemos una alternativa más económica de muy buena relación precio-calidad, que es Davidoff Coolwater. De hecho, las diseñó el mismo perfumista a estas dos fragancias. Davidoff Coolwater vira más hacia lo verde marino y Creed Green Iris Tweed va a potenciar a fondo esta parte verde fresca de pasto recién cortado. Nos estamos viendo en el próximo. Les mando un saludo. Muchas gracias.